Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y transformadoras de todos los tiempos, el llamado de los primeros discípulos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Quiénes eran estas personas comunes que dejaron todo para seguir a Jesús? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que transportarnos a la Galilea del siglo I. Imagina un lugar lleno de vida, con pescadores trabajando en el mar de Galilea, recaudadores de impuestos en sus puestos y gente común viviendo su día a día. En este escenario, aparece Jesús, un predicador itinerante cuyo mensaje comenzaba a resonar en los corazones de muchos. Su ministerio público estaba a punto de comenzar, pero no lo haría solo. Necesitaba un equipo, un grupo de personas que aprendieran de él, que fueran testigos de sus milagros y que, finalmente, llevaran su mensaje hasta los confines de la tierra. La historia comienza a orillas del mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. Jesús caminaba por la playa cuando vio a dos hermanos, Simón, a quien más tarde llamaría Pedro, y su hermano Andrés. Eran pescadores, hombres de manos curtidas por el trabajo duro. En ese momento, estaban haciendo lo que mejor sabían hacer, lanzar la red al mar. Su vida entera giraba en torno a esa rutina: pescar, vender, sobrevivir. De repente, Jesús se acerca a ellos y les dice unas palabras que cambiarían sus vidas para siempre: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Piénsalo por un momento, no les ofreció riqueza ni poder terrenal, les ofreció un propósito completamente nuevo, una misión que trascendía su realidad cotidiana. Y aquí viene lo asombroso. La Biblia nos dice que, al instante, dejaron sus redes y lo siguieron. No hubo dudas, no hubo negociación, hubo una respuesta inmediata y total. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué escucharon en su voz que los impulsó a abandonar la única vida que conocían? Debió ser una autoridad y un amor tan convincentes que simplemente no pudieron resistirse. Dejaron su sustento, su seguridad, todo, por la promesa de algo más grande. Pero la historia no termina ahí. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en su barca con su padre, reparando las redes. La escena es muy familiar, muy cotidiana. Estaban en medio de su jornada laboral, probablemente pensando en la próxima pesca o en el estado de sus herramientas de trabajo. Jesús los llamó también, y, al igual que Pedro y Andrés, su respuesta fue inmediata. Dejaron la barca y a su padre, Zebedeo, y lo siguieron. Esto es aún más impactante. No solo dejaron su oficio, sino también a su familia en ese preciso momento. Imagina la escena: su padre viéndolos irse detrás de este nuevo maestro. Esto nos habla de la urgencia y la fuerza irresistible del llamado de Jesús. No era una invitación para más tarde, para cuando las cosas estuvieran más ordenadas. Era una llamada para el ahora. Así, en un solo día, el núcleo de su equipo estaba formado: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. 4 pescadores de Galilea, personas sencillas, trabajadoras, sin una formación teológica formal. Jesús no fue a los seminarios ni a las cortes de los reyes a buscar a sus primeros seguidores. Fue a la orilla del mar, al mundo del trabajo manual. Esto nos dice mucho sobre el corazón de sus mensajes. Es para todos, sin importar nuestro origen o nuestra posición social. Pero el grupo seguía creciendo. Poco después, Jesús encontró a Felipe, quien era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Jesús simplemente le dijo: sígueme, y Felipe lo hizo. Lo interesante de Felipe es que, inmediatamente después de ser llamado, fue a buscar a su amigo Natanael, a quien probablemente conocemos como Bartolomé. Felipe estaba tan emocionado que le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael es famosa y un poco escéptica. ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Nazaret era un pueblo pequeño y sin mucha importancia, por lo que su duda era comprensible. Pero Felipe no se puso a discutir, simplemente le dijo: ven y ve. Esta es una de las invitaciones más poderosas.
No intentes convencer a alguien solo con palabras. Invítalo a experimentar por sí mismo. Cuando Natanael se acercó a Jesús, antes de que pudiera decir nada, Jesús lo sorprendió diciendo: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael, desconcertado, preguntó: «¿Cómo es que me conoces?». Y la respuesta de Jesús lo dejó sin palabras: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Ese momento fue una revelación para Natanael. Nadie más sabía que había estado allí. Jesús había visto su corazón, su búsqueda sincera, incluso en la soledad debajo de una higuera, un lugar común para la oración y la meditación. La respuesta de Natanael fue una confesión de fe instantánea: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le aseguró que vería cosas aún más grandes. Y así, Natanael se unió al grupo. El siguiente en ser llamado es uno de los más sorprendentes: Mateo, también conocido como Leví. A diferencia de los pescadores, Mateo era un recaudador de impuestos. En esa época, los recaudadores de impuestos eran despreciados. Eran vistos como traidores que trabajaban para el opresor romano, y, a menudo, eran corruptos, cobrando más de lo debido para enriquecerse. Eran marginados sociales y religiosos. Jesús pasó por la oficina de impuestos de Mateo y, al verlo sentado allí, le dijo las mismas dos palabras que a otros: «Sígueme». Imagina la sorpresa de todos los que estaban alrededor. Un maestro respetado llamando a un publicano era un escándalo, pero Mateo se levantó, dejó todo atrás y lo siguió. Y no solo eso, sino que organizó una gran fiesta en su casa e invitó a Jesús, a sus discípulos y a muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores. Esto provocó la crítica de los fariseos y los maestros de la ley, quienes preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más hermosas de su ministerio: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con el llamado de Mateo, Jesús rompió todas las barreras sociales y demostró que su mensaje de redención es para absolutamente todos, especialmente para aquellos que la sociedad ha descartado. El resto de los 12 apóstoles, como Tomás, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, fueron llamados en diferentes momentos, aunque los evangelios no nos dan tantos detalles sobre cada uno de sus llamados individuales. Lo que sí sabemos es que era un grupo increíblemente diverso. Tenías pescadores, un recaudador de impuestos, un celote que probablemente era un nacionalista radical opuesto a Roma. En cualquier otro contexto, estas personas nunca se habrían juntado, y mucho menos habrían trabajado en equipo. ¿Qué los unía? Una sola persona, Jesús. Su presencia y su llamado fueron el catalizador que unió a este grupo heterogéneo y lo convirtió en el fundamento de la iglesia. Eran hombres imperfectos, llenos de dudas, miedos y ambiciones personales. Dudaron, compitieron entre sí, e incluso uno de ellos lo traicionó. Pero a pesar de sus fallas, Jesús los eligió. Vio en ellos no solo lo que eran, sino lo que podían llegar a ser a través de su poder y su gracia. Esta historia del llamado de los primeros discípulos no es solo un relato antiguo, tiene un profundo significado para nosotros hoy. Nos enseña que el llamado de Dios a menudo llega en medio de nuestra vida cotidiana, mientras estamos en nuestro trabajo, en nuestra rutina. No necesitas ser perfecto o tener todas las respuestas para seguirlo. Jesús busca corazones dispuestos, personas que estén dispuestas a dejar sus redes, sean lo que sean esas cosas que nos dan seguridad pero nos impiden crecer para embarcarse en una aventura de fe. El llamado de Jesús es transformador. Convierte a pescadores de peces en pescadores de hombres, a recaudadores de impuestos marginados en evangelistas, y a escépticos en creyentes apasionados. Nos invita a todos, sin importar nuestro pasado o nuestra profesión, a ser parte de su misión en el mundo. La próxima vez que leas sobre los discípulos, recuerda que no eran superhéroes, eran personas comunes, como tú y como yo,
que respondieron a un llamado extraordinario, y esa misma invitación resuena a través de los siglos y llega hasta nosotros hoy. Ven y ve. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta reflexión te haya inspirado.